Hoy exploraremos la compatibilidad entre Tauro y Géminis. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones. Y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Tauro y Géminis. Tauro, un signo de tierra, se caracteriza por su estabilidad, paciencia y enfoque práctico. Regido por Venus, Tauro valora la belleza, la comodidad y tiene un enfoque en la seguridad y el placer sensorial. Por otro lado, Géminis es un signo de aire, conocido por su curiosidad, versatilidad y deseo de comunicación. Regido por Mercurio, Géminis valora la información, la agilidad mental y tiene un enfoque en el cambio y la adaptabilidad. En términos generales, Tauro y Géminis pueden tener una compatibilidad interesante, ya que uno busca la estabilidad y la seguridad, mientras que el otro se enfoca en la variedad y el dinamismo. A lo largo de este video, exploraremos cómo se manifiestan estas diferencias y similitudes en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Tauro y Géminis puede ser tanto un desafío como una oportunidad para crecer, dado que ambos signos abordan las emociones de maneras muy diferentes. Tauro, con su enfoque en la estabilidad y la seguridad, busca una conexión emocional que sea constante, confiable y basada en el compromiso. En contraste, Géminis, más versátil y curioso, tiende a abordar las emociones con ligereza, prefiriendo explorar diversas ideas y experiencias sin ataduras. Por ejemplo, Tauro podría desear una relación que le brinde seguridad y continuidad, mientras que Géminis probablemente busque una conexión que le permita libertad para cambiar y adaptarse. Estas diferencias pueden complementarse si ambos signos aprenden a apreciar las cualidades del otro. Tauro puede admirar la flexibilidad y la frescura de Géminis, mientras que Géminis puede aprender a valorar la lealtad y la estabilidad de Tauro. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Tauro percibe a Géminis como inconsistente o superficial. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si Géminis cambia de opinión con frecuencia o parece poco comprometido, mientras que Géminis podría sentirse limitado por la necesidad de seguridad de Tauro. En cuanto a la comunicación y el afecto, Tauro es más tradicional y busca demostrar su amor a través de gestos constantes y tangibles, como el cuidado y la dedicación. Imagina a Tauro mostrando su afecto con atenciones prácticas y una presencia constante. Géminis, por su parte, es más verbal y creativo en la expresión de sus sentimientos, prefiriendo mostrar afecto a través de palabras, juegos mentales y conversaciones estimulantes. Mientras que Tauro podría percibir a Géminis como distraído o poco profundo, Géminis podría sentir que Tauro es demasiado rígido o predecible, lo que podría generar tensiones en su manera de comunicarse emocionalmente. En el aspecto sexual, Tauro aporta un enfoque sensual y pausado, buscando una conexión física que sea placentera y constante en la intimidad. Géminis, siendo más juguetón y curioso, prefiere una aproximación más ligera y exploratoria, buscando variedad y novedad en la experiencia. Sin embargo, pueden surgir conflictos si Tauro busca una intimidad más estable y profunda, mientras que Géminis prefiere una relación más dinámica y flexible. Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Tauro y Géminis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Tauro y Géminis aportan cualidades únicas que pueden enriquecer la dinámica del hogar. Tauro, con su enfoque en la estabilidad y la seguridad, tiende a crear un ambiente familiar tranquilo y confiable,
centrado en el bienestar y el confort material. Tauro se encarga de que el hogar sea un lugar de refugio y solidez. Por ejemplo, Tauro podría ser quien establezca rutinas familiares que promuevan la cohesión y la estabilidad. Por otro lado, Géminis, con su curiosidad y enfoque en la comunicación, aporta dinamismo y diversión al hogar. Géminis tiende a enfocarse en la interacción y el intercambio de ideas, buscando mantener el ambiente familiar animado y lleno de estímulos. Por ejemplo, Géminis podría ser quien anime a la familia con conversaciones interesantes y nuevas experiencias. Con los padres, hijos y demás familiares, Tauro se enfocaría en proporcionar un ambiente seguro y estable, asegurándose de que las necesidades básicas estén cubiertas y de que todos se sientan cómodos. Por ejemplo, Tauro podría ser el que se encargue de mantener el hogar en orden y asegurarse de que haya estructura. Mientras tanto, Géminis podría centrarse en mantener una comunicación abierta y estimulante, fomentando la curiosidad y el aprendizaje dentro de la familia. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro percibe que Géminis es demasiado impredecible o desorganizado, lo que podría hacer que Tauro se sienta ansioso o frustrado. Por ejemplo, Tauro podría sentirse molesto si Géminis cambia los planes constantemente o si no respeta las rutinas establecidas, mientras que Géminis podría sentirse sofocado por la necesidad de estabilidad y previsibilidad de Tauro. En cuanto al apoyo mutuo, Tauro y Géminis pueden encontrar un equilibrio al combinar la estabilidad y la constancia de Tauro con la curiosidad y la flexibilidad de Géminis. Tauro puede enseñar a Géminis a disfrutar de la seguridad que brinda la estabilidad, mientras que Géminis puede ayudar a Tauro a ser más abierto al cambio y a explorar nuevas ideas. Juntos pueden crear un ambiente familiar que ofrezca tanto estabilidad como estimulación intelectual, brindando un equilibrio que beneficie a todos los miembros de la familia. Después de revisar la compatibilidad familiar entre Tauro y Géminis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de la amistad. Como amigos, Tauro y Géminis pueden disfrutar de una relación interesante y enriquecedora si logran equilibrar sus diferencias. Tauro, con su enfoque en la estabilidad, la lealtad y la consistencia, busca una amistad que sea confiable y duradera, disfrutando de la seguridad y la rutina en la relación. En contraste, Géminis, con su naturaleza curiosa y cambiante, valora la diversidad y la comunicación, apreciando la novedad y la flexibilidad en una amistad. Por ejemplo, Tauro podría preferir actividades relajantes como cenas tranquilas o encuentros en casa, mientras que Géminis podría proponer planes más dinámicos como salidas espontáneas o actividades sociales variadas. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de disfrutar de momentos agradables juntos. Imagina una tarde en la que Tauro y Géminis se reúnan para pasar tiempo de calidad. Tauro aportaría su estabilidad y enfoque en disfrutar el momento, mientras que Géminis traería su chispa y energía, haciendo que el encuentro sea animado y lleno de conversación. Esta combinación puede fortalecer la amistad, permitiendo que ambos se complementen y se beneficien mutuamente de sus diferentes perspectivas. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Tauro percibe que Géminis es demasiado inconstante o distraído. Por ejemplo, si Géminis cambia de planes o no mantiene un compromiso, Tauro podría sentirse frustrado o decepcionado. A su vez, Géminis podría sentirse restringido por la necesidad de estabilidad de Tauro, especialmente si Tauro se muestra demasiado terco o resistente al cambio. En cuanto a la lealtad y el apoyo, la amistad entre Tauro y Géminis puede ser muy sólida si ambos logran respetar y valorar sus diferencias. Tauro puede aprender a apreciar la adaptabilidad y la mente abierta de Géminis, mientras que Géminis puede reconocer la lealtad y la constancia de Tauro. Juntos pueden construir una amistad
que combine la estabilidad y la fiabilidad de Tauro con la curiosidad y la versatilidad de Géminis, disfrutando tanto de momentos relajados como de aventuras emocionantes. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Tauro y Géminis, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el ámbito laboral, Tauro y Géminis pueden formar un equipo efectivo si logran combinar las cualidades prácticas y consistentes de Tauro con el enfoque ágil y creativo de Géminis. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Tauro podría encargarse de asegurar que las tareas se realicen de manera eficiente y organizada, manteniendo el enfoque en el objetivo, mientras que Géminis podría aportar nuevas ideas y enfoques innovadores para mejorar el proceso. Mientras Tauro proporciona estabilidad y constancia, Géminis ofrece flexibilidad y capacidad de adaptación. La productividad puede ser alta cuando Tauro y Géminis colaboran, ya que Tauro garantiza que el trabajo se mantenga en curso de manera constante, mientras que Géminis estimula la creatividad y la resolución de problemas de manera rápida. Sin embargo, pueden surgir conflictos en la forma en que manejan los proyectos y toman decisiones. Por ejemplo, Tauro podría preferir un enfoque más metódico y paciente, mientras que Géminis podría optar por un enfoque más dinámico y cambiante, lo que puede generar tensiones si no logran equilibrar sus enfoques. Tauro podría ver a Géminis como poco constante o distraído, mientras que Géminis podría percibir a Tauro como demasiado rígido o lento para adaptarse. Para que la relación laboral sea efectiva, ambos signos deben aprender a valorar sus diferencias. Tauro puede ayudar a Géminis a mantener el enfoque y a ser más persistente en sus esfuerzos, mientras que Géminis puede inspirar a Tauro a ser más flexible y a considerar nuevas ideas. Juntos, pueden formar un equipo sólido que combine la estabilidad y el trabajo constante de Tauro con la creatividad y la agilidad de Géminis, logrando resultados destacados en sus proyectos profesionales. Habiendo entendido cómo se relacionan Tauro y Géminis en el entorno laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Tauro y Géminis pueden combinar sus talentos de manera interesante, aunque desde enfoques muy distintos. Tauro aporta estabilidad, una gran atención a los detalles y una fuerte capacidad para materializar ideas. Géminis, por su parte, llega con una mente curiosa, ideas frescas y una habilidad para adaptarse rápidamente a nuevas tendencias y enfoques. Esta combinación puede ser muy efectiva en proyectos que requieran tanto un enfoque meticuloso como un pensamiento ágil y creativo. Por ejemplo, si Tauro y Géminis colaboran en un proyecto creativo, Tauro podría encargarse de la ejecución práctica y el perfeccionamiento de los detalles, asegurando que el proyecto tenga una base sólida y estructurada. Mientras tanto, Géminis podría aportar una variedad de ideas innovadoras y mantenerse flexible ante los cambios, manteniendo el proyecto dinámico y lleno de nuevas perspectivas. Juntos, pueden crear una obra que combine la constancia y dedicación de Tauro con la versatilidad y creatividad de Géminis. Sin embargo, pueden surgir tensiones si Tauro siente que Géminis es demasiado inconstante o disperso, mientras que Géminis podría percibir a Tauro como demasiado rígido o lento para adaptarse a nuevas ideas. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si Géminis cambia constantemente de dirección o no se compromete a seguir un plan, mientras que Géminis podría sentirse sofocado por la necesidad de Tauro de seguir un ritmo más metódico y predecible. Para superar estos desafíos, ambos signos deben reconocer y respetar las fortalezas del otro. Tauro puede aprender a apreciar la flexibilidad y el ingenio de Géminis, mientras que Géminis puede beneficiarse al aceptar la estabilidad y la capacidad de ejecución de Tauro. Juntos, pueden formar un equipo creativo que combine lo mejor de ambos mundos, logrando resultados que sean tanto sólidos como innovadores.
Ahora que hemos explorado cómo se comportan Tauro y Géminis en una relación colaborativa, veamos cómo esta dinámica se traduce en el entorno de la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Tauro y Géminis abordan los problemas desde enfoques muy distintos. Tauro tiende a enfrentar los conflictos con una actitud paciente y persistente, buscando soluciones prácticas y duraderas. Prefiere abordar los problemas con calma y determinación, evitando cambios bruscos o decisiones apresuradas. Géminis, por su parte, aborda los conflictos con una mente rápida y adaptable, buscando soluciones ágiles que le permitan moverse con flexibilidad entre diferentes perspectivas. Prefiere encontrar alternativas creativas y evitar quedarse estancado en un solo enfoque. Por ejemplo, si Tauro y Géminis tienen un desacuerdo sobre cómo manejar una situación complicada, Tauro podría querer centrarse en una solución que asegure estabilidad y continuidad, mientras que Géminis podría preferir explorar varias opciones antes de decidir, buscando una solución rápida y que permita adaptaciones en el futuro. Un punto de conflicto puede surgir si Géminis percibe a Tauro como demasiado terco o resistente al cambio, mientras que Tauro podría sentir que Géminis es demasiado volátil o indeciso. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si Géminis cambia constantemente de opinión o evita comprometerse a una solución concreta, mientras que Géminis podría sentirse abrumado por la lentitud o la rigidez de Tauro a la hora de tomar decisiones. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es crucial que ambos signos reconozcan y valoren sus enfoques diferentes. Tauro puede aprender a apreciar la adaptabilidad y la capacidad de Géminis para encontrar soluciones rápidas y creativas, mientras que Géminis puede beneficiarse al adoptar un enfoque más constante y paciente en la resolución de problemas. Al combinar la perseverancia y el enfoque práctico de Tauro con la agilidad mental y la creatividad de Géminis, pueden encontrar soluciones que sean tanto efectivas como adaptables, creando un enfoque de resolución de conflictos que satisfaga a ambos. Después de revisar la compatibilidad en la resolución de conflictos entre Tauro y Géminis, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de los viajes. Cuando se trata de viajes o aventuras, Tauro y Géminis pueden tener estilos muy distintos, pero que se complementan de manera interesante. Tauro, con su amor por la estabilidad y el confort, busca experiencias que le permitan relajarse, disfrutar de la belleza natural y sumergirse en ambientes agradables y tranquilos. Prefiere destinos que ofrezcan un entorno relajante, buena comida, y donde pueda disfrutar de los placeres sencillos de la vida. Por ejemplo, Tauro podría estar interesado en visitar lugares rurales o destinos con una rica oferta gastronómica, donde pueda disfrutar del paisaje y la comodidad. Por otro lado, Géminis, con su mente curiosa y su deseo constante de explorar, busca experiencias dinámicas y llenas de variedad. Está atraído por destinos que le permitan descubrir algo nuevo y emocionante, así como interactuar con diferentes culturas y personas. Géminis preferiría destinos que ofrezcan diversidad y la oportunidad de cambiar de actividad constantemente, como explorar ciudades vibrantes o participar en actividades que estimulen su mente y curiosidad. Juntos, Tauro y Géminis pueden equilibrar el deseo de estabilidad y confort de Tauro con la necesidad de dinamismo y variedad de Géminis. Tauro puede ayudar a Géminis a disfrutar de momentos de descanso y a apreciar los placeres simples durante el viaje, mientras que Géminis puede inspirar a Tauro a ser más aventurero y a salir de su zona de confort para explorar nuevas experiencias. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Tauro siente que la energía y el ritmo rápido de Géminis interfieren con su deseo de disfrutar de un viaje más relajado. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si Géminis quiere cambiar constantemente de actividad o lugar,
mientras que Géminis podría sentirse aburrido si el viaje sigue un ritmo demasiado lento para su gusto. Para manejar estas diferencias, es importante que ambos signos encuentren un equilibrio entre la estabilidad y la aventura. Tauro debe aprender a ser más flexible y abierto a las experiencias espontáneas que Géminis puede ofrecer, mientras que Géminis puede beneficiarse al reducir la velocidad y disfrutar de la tranquilidad que Tauro aporta. Al combinar la búsqueda de confort y tranquilidad de Tauro con la curiosidad y energía de Géminis, pueden crear experiencias de viaje que sean tanto enriquecedoras como placenteras. Habiendo entendido cómo se relacionan Tauro y Géminis en los viajes y aventuras, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en la relación económica. En una relación económica, Tauro y Géminis pueden tener enfoques que se complementan de maneras interesantes. Tauro, con su enfoque estable y práctico hacia el dinero, tiende a ser más conservador y orientado hacia la seguridad financiera. Prefiere tomar decisiones que le proporcionen estabilidad a largo plazo, valorando el ahorro y la inversión en cosas que ofrezcan una sensación de seguridad y valor duradero. Su actitud hacia las finanzas suele ser metódica y centrada en la preservación y crecimiento de sus recursos. Por otro lado, Géminis, con su naturaleza versátil y su enfoque rápido hacia las decisiones, tiende a tener una actitud más flexible y ocasionalmente impulsiva con el dinero. Puede estar interesado en explorar nuevas oportunidades financieras o gastar en experiencias que le ofrezcan variedad y emoción. Géminis prefiere un enfoque más dinámico y a menudo no se siente tan atado a la seguridad financiera como Tauro, priorizando la libertad de movimiento en sus decisiones económicas. Esta combinación puede ser beneficiosa si ambos logran equilibrar la estabilidad y la flexibilidad financiera. Tauro puede ayudar a Géminis a adoptar un enfoque más prudente y seguro con el dinero, mientras que Géminis puede inspirar a Tauro a ser más abierto a nuevas oportunidades y a disfrutar de los frutos del trabajo sin tanta preocupación por el futuro. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Tauro siente que Géminis es demasiado descuidado o impulsivo con el dinero. Por ejemplo, Tauro podría frustrarse si Géminis cambia constantemente de plan financiero o gasta en cosas que considera innecesarias, mientras que Géminis podría sentirse limitado por el enfoque más conservador y rígido de Tauro. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad financiera. Tauro debe aprender a ser más abierto a las nuevas ideas y la espontaneidad que Géminis ofrece, mientras que Géminis puede beneficiarse al adoptar un enfoque más estable y consciente en sus decisiones económicas. Al combinar la practicidad y el enfoque sólido de Tauro con la versatilidad y creatividad de Géminis, pueden crear una gestión financiera que sea tanto segura como dinámica, enriqueciendo su relación económica de manera equilibrada. La relación entre Tauro y Géminis puede ser profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar y equilibrar sus diferencias. Tauro aporta estabilidad, practicidad y una inclinación hacia el confort y la seguridad, mientras que Géminis ofrece versatilidad, curiosidad y un enfoque dinámico hacia la vida. En el ámbito de los viajes, las finanzas y los proyectos conjuntos, estos dos signos pueden enfrentar desafíos debido a sus estilos opuestos, pero también tienen el potencial de complementarse de manera significativa. La clave para una relación exitosa radica en la capacidad de Tauro para apreciar la adaptabilidad y el ingenio que Géminis aporta, y en la habilidad de Géminis para reconocer y valorar la constancia y la seguridad que Tauro ofrece. Tauro puede aprender a ser más flexible y abierto a las nuevas experiencias que Géminis propone, mientras que Géminis puede beneficiarse de la estabilidad y el enfoque práctico de Tauro.
Al aprovechar las fortalezas de cada uno y abordar las diferencias con comprensión y flexibilidad, esta combinación puede dar lugar a una relación equilibrada y gratificante.